El prisionero de Graham McNeill. Capítulo 4. Lo último que se hacía en la prisión antes de apagar las luces era el recuento de prisioneros. Todas las celdas eran abiertas desde la cabina de control y se ladraban órdenes para que todos los reclusos sobre las plataformas móviles se alinearan ante las puertas de las celdas. Montajes automáticos de armas se giraron para cubrir las celdas cuando cientos de hombres y mujeres, todos los más peligrosos del sector, salieron de sus celdas para ser recontados. Escuadras de ejecutores cubrieron las celdas con sus escopetas, pero ninguno de los prisioneros se dio cuenta de que su número se había reducido notablemente gracias a los ejecutores que habían sido separados de su servicio para vigilar al nuevo recluso de Sadanoc. Trabajar en las profundidades de las cuevas en las salas de máquinas de la prisión de Sadanoc era algo que la mayoría de los presos consideraban que era peor que ser enviado al pozo del infierno. Ensordecedoras bombas mecánicas y pasarelas de chapa perforada colgando de gruesos cables de acero llenaban el cavernoso espacio con el hedor del aceite y el sudor y el ácido. Debajo de las pasarelas rompían las olas del mar ácido, agitándose y formando espuma, chocando contra las negras rocas y fluyendo hacia la base de la sala de maquinaria suspendida. A los prisioneros enviados a trabajar en las bombas de ácido que impedían que el complejo penitenciario se inundara, se les otorgaban ligeras vestimentas resistentes a la corrosión y aparatos de respiración autónoma que parecían datar de los primeros días del imperio. Los prisioneros se arrastraban por el interior de la pestosa caverna oceánica, manteniendo en funcionamiento la maquinaria bajo la atenta mirada del esquelético grupo de ejecutores. Nadie podía escapar de este lugar, salvo saltando las barandillas de seguridad que los separaban del mar ácido, lo que no evitaba que los presos desesperados tratasen de alcanzar la libertad lanzándose al mar con sus trajes de protección. Cada uno de esos intentos fracasaba cuando los huidos descubrían rápidamente la poca protección que ofrecían sus trajes. En este turno, había una mezcla de prisioneros de varias partes de la prisión, pero entre ellos había 3 miembros de los Hermanos de la Palabra de Fin. 2 de ellos eran hombres especialmente violentos, que habían asesinado a otros miembros de sus regimientos, pero el tercero había sido anteriormente un esquitari, que había trabajado en los talleres del Adeptus Mechanicus, y había aprendido muchas cosas antes de que fuera enviado a Sadanoc, por alterar la maquinaria sagrada en un intento por aprender sus secretos. Todo eso no hubiera significado nada, si no fuera por el hecho de que habían desactivado los controles principales que regulaban las bombas de ácido. 2 de ellas, las que drenaban los niveles inferiores, incluido el pozo del infierno, ya habían sido desactivadas. Pero eso solo fue el comienzo, cuando sonó el aviso del cambio de turno. Una luz roja brilló en la consola de mando, indicando que varias bombas estaban fallando, pero pasó desapercibida porque los ejecutores estaban concentrados moviendo a los prisioneros. La primera luz roja fue seguida rápidamente por otra, luego por otra, y otra más. Una alarma comenzó a gemir, pero el sonido fue tragado por el rugido de las olas y el ruido de la bocina del cambio de turno. Las luces rojas se extendieron por toda la consola, mientras las bombas, una por una que mantenía el mortífero ácido fuera de la prisión de Sadanoc, dejaba de funcionar. Y así, el océano irrumpió. El inquisidor Lorosorcon entrelazó las manos detrás de su espalda, mientras el prisionero se ponía en pie, y miraba con desdén a los caballeros grises que lo rodeaban. Su presencia era enorme, incluso mayor que la de los guerreros astartes presentes,
aunque seguramente no era ni más alto ni ancho que ellos. Pendareva hizo una mueca mientras estudiaba al prisionero, que ahora tenía nombre. Si lo que había pronunciado Osorkon era su verdadero nombre, Erebus, un nombre que llevaba consigo el peso de los años y el de un oscuro mito. Si uno creía las historias, en ellas se decía que Erebus era uno de los antiguos líderes de la gran rebelión que tuvo lugar, según la leyenda, hacía ya miles de años. Erebus había sido uno de los principales arquitectos de la rebelión, un sacerdote guerrero de una de las antiguas legiones de los marines espaciales que se rebelaron contra el emperador, y fueron derrotados hacía ya casi 10.000 años. Pendareva nunca se había creído tales historias. Después de todo, ¿cómo podría vivir alguien durante 10.000 años? Era ridículo. Pero mirando los lagos de amarga ira en los ojos de Erebus, le resultó demasiado fácil el admitir que el prisionero parecía haber estado alimentando su odio durante todo ese tiempo. ¿Solo 5? ¿En tan poco me valoras que solo vienes con 5 astartes? Son caballeros grises. Más que suficiente para alguien como tú, traidor. Traidor. Esa palabra no significa nada para mí. Ustedes son los traidores. Ustedes y vuestras patéticas sombras de guerreros. Tú y los hombres como tú traicionaron al imperio hace mucho tiempo, cuando se opusieron al señor de la guerra. No pronuncies su nombre. Tu tiempo se ha terminado. Este mismo día sufrirás los tormentos de los condenados en una celda de la Inquisición. Los tormentos de los condenados. ¿Qué sabrás tú de esas cosas? Lo suficiente para hacer lamentar el día en el que caíste en mis manos. Tú no sabes nada. Espera hasta que todo por lo que has luchado no sea más que cenizas, y los dioses junto a los que una vez caminaste no sean más que aborrecidas leyendas. Cuando sientas el peso de la traición sobre tus hombros durante toda una eternidad, solo entonces estarás en condiciones de hablar de esas cosas. Ahórrame tus melodramas, Erebus. Estás acabado y tus sueños de conquista. Sin ti, la invasión del sector Girus ha terminado. Yo lo sé. Y tú también lo sabes. Así que podemos prescindir de tan tediosa grandilocuencia. Erebus gruñó y se arrojó contra el inquisidor, mientras los ejecutores preparaban sus escopetas, pero no antes que los caballeros grises tuvieran sus largas y chispeantes alabardas, apuntando hacia la cabeza del traidor. Osorkon no se inmutó cuando Erebus fue arrojado hacia atrás, entre un estallido de luz, con su armadura chamuscada, y su piel ampollada por las descargas de energía del campo de fuerza que lo rodeaba. ¡Qué aburrido! Suspiró Osorkon mientras Erebus rodaba de dolor por el suelo dentro del campo de energía. El inquisidor se giró para mirar a Pendareva. Desactiva el campo de energía. Asumiremos la responsabilidad del prisionero. Pendareva asintió en silencio, mientras compartía con Duzoisia una mirada que traicionaba su inquietud por liberar a Erebus. Alcaide, hazlo ahora mientras aún está desorientado. Pendareva asintió mientras Duzoisia se movía alrededor del campo de energía,
asegurándose de que los ejecutores estuvieran preparados en el caso de que ocurriera algún problema. El alcaide se dirigió hacia una consola de controles atendido por un adepto vestido de blanco y un trío de servidores conectados por cables a la consola. El adepto se inclinó sobre los controles cuando Pendareva se acercó. Unos instantes después, el zumbido de la maquinaria desapareció y el omnipresente hedor del ozono disminuyó. Erebus estaba apoyado sobre una de sus rodillas, rodeado por caballeros grises en sus armaduras plateadas. En estas se reflejaba el rojo brillante de la armadura llena de pinchos y cadenas. Cada guerrero tenía la brillante hoja de su alabarda apuntando directamente al prisionero. Y aunque todos llevaban su casco puesto, Pendareva pudo sentir su odio hacia Erebus. El Justicar Kemper estaba detrás del prisionero, con su espada en alto preparado para atacar. ¡En pie!, ordenó Osorkon, y Erebus se obligó a ponerse en pie dolorosamente, mirando con un profundo odio al Inquisidor. ¿Verdad crees que puedes quebrarme, Osorkon? Ni siquiera has comenzado a sospechar las profundidades del dolor que te puedo mostrar. Ahórrame tus amenazas. Ahora mismo no deseo escuchar nada de lo que dices. Tráiganlo. Erebus, rodeado por los caballeros grises y los agentes de Dusoisia, fue conducido a través de la entrada abovedada. Antes, Pendareva había pensado que tal número de ejecutores era excesivo, algo ridículo para vigilar a un único prisionero. Pero ahora, enfrentado a la presencia física de Erebus y sin la protección del campo de energía, no estaba tan seguro de que fueran suficientes.